Capítulo 21 del libro de Mateo. Cuando se aproximaron a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los olivos, entonces envió Jesús a 2 discípulos, diciéndoles: Id al pueblo que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadlos y traédmelos. Y si alguien os dice algo, diréis: el Señor los necesita, pero enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del profeta. Decid a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, manso y montado en un asna y un pollino, hijo de animal de yugo. Fueron, pues, los discípulos e hicieron como Jesús les había encargado. Trajeron el asna y el pollino. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendió sus mantos por el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y la gente que iba delante y detrás de él gritaba: Hosanna, al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna, en las alturas. Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? Decían. Y la gente decía: Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas. Y les dijo: Está escrito: mi casa será llamada casa de oración. Pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de bandidos. También en el templo se acercaron a él algunos ciegos y cojos, y los curó. Mas los sumos sacerdotes y los escribas, al ver los milagros que había hecho y a los niños que gritaban en el templo, Hosanna al Hijo de David. se indignaron. Y le dijeron: ¿Oyes lo que dicen estos? Sí. Les dice Jesús: ¿No habéis leído nunca que, de la boca de los niños y de los que aún maman te preparaste alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betanía, donde pasó la noche. Al amanecer, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre. Y viendo una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. Entonces le dice: Que nunca jamás brote fruto de ti. Y al momento se secó la higuera. Al verlo los discípulos se maravillaron y decían: ¿Cómo al momento quedó seca la higuera? Jesús les respondió: Yo os aseguro, si tenéis fe y no vaciláis, no solo haréis lo de la higuera, sino que si aun decís a este monte: quítate y arrójate al mar, así se hará. Y todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis. Llegado al templo, mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo diciendo: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado tal autoridad? Jesús les respondió: También yo os voy a preguntar una cosa. Si me contestáis a ella, yo os diré a mi vez con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí. Si decimos: del cielo, nos dirá: entonces ¿por qué no le creísteis? Y si decimos: de los hombres, tenemos miedo a la gente, pues todos tienen a Juan por profeta. Respondieron, pues, a Jesús: No sabemos. Y él les replicó a sí mismo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero, le dijo: Hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió: No quiero, pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo, le dijo lo mismo. Y él respondió: Voy, Señor, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El primero. Le dicen. Díceles Jesús: En verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros por camino de justicia, y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él. Y vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis después, para creer en él. Escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó una viña. Capítulo 22 del libro de Mateo.
Tomando Jesús de nuevo la palabra les habló en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Envió todavía a otros siervos, con este encargo: decid a los invitados: mirad, mi banquete está preparado, se han matado ya mis novillos y animales cebados, y todo está a punto. Venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron el uno a su campo, el otro a su negocio. Y los demás agarraron a los siervos, los escarnecieron y los mataron. Se airó el rey y, enviando sus tropas, dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos: la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id, pues, a los cruces de los caminos y, a cuantos encontréis, invitadlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. Entró el rey a ver a los comensales, y al notar que había allí uno que no tenía traje de boda, le dice: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadle de pies y manos, y echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Entonces los fariseos se fueron y celebraron consejo sobre la forma de sorprenderle en alguna palabra. Y le envían sus discípulos, junto con los herodianos, a decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importa por nadie, porque no miras la condición de las personas. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su malicia, dijo: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Y les dice: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Dícenle: Del César. Entonces les dice: pues lo del César devolvédselo al César, y lo de Dios a Dios. Al oír esto, quedaron maravillados, y dejándole, se fueron. Aquel día se le acercaron unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés dijo: si alguien muere sin tener hijos, su hermano se casará con la mujer de aquel para dar descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y, no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. Sucedió lo mismo con el segundo, y con el tercero, hasta los 7. Después de todos murió la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos la tuvieron. Jesús les respondió: estáis en un error, por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Pues en la resurrección, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído aquellas palabras de Dios cuando os dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente se maravillaba de su doctrina. Mas los fariseos. Capítulo 23 del libro de Mateo. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos. Y les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced, pues, y observad todo lo que os digan. Pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Tan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Se hacen bien anchas las filacterias y bien largas las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Que se les salude en las plazas y que la gente les llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos.
Ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar directores, porque uno solo es vuestro director, el Cristo. El mayor entre vosotros será vuestro servidor. Pues el que se ensalce, será humillado, y el que se humille, será ensalzado. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Vosotros ciertamente no entráis, y a los que están entrando no les dejáis entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y, cuando llega a serlo, le hacéis hijo de condenación el doble que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si uno jura por el santuario, eso no es nada, mas si jura por el oro del santuario, queda obligado. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro, o el santuario que hace sagrado el oro? Y también, si uno jura por el altar, eso no es nada, mas si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado. Ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda, o el altar que hace sagrada la ofrenda? Quien jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el santuario, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y descuidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. Fariseo ciego, purifica primero por dentro la copa, para que también por fuera quede pura. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera aparecéis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos tenido parte con ellos en la sangre de los profetas. Con lo cual atestiguáis contra vosotros mismos que sois hijos de los que mataron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Serpientes, raza de víboras. ¿Cómo vais a escapar a la condenación de la gehenna? Por eso, he aquí que yo envío a vosotros profetas, sabios y escribas. A unos los mataréis y los crucificaréis, a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Para que caiga sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del inocente Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. Yo os aseguro, todo esto recaerá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas, y no habéis querido? Pues bien, se os va a dejar desierta vuestra casa. Porque os digo que ya no me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Capítulo 24 del libro de Mateo. Salió Jesús del templo y, cuando se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. Pero él les respondió: ¿Veis todo esto? Yo os aseguro no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derruida. Estando luego sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él en privado sus discípulos, y le dijeron: Dinos cuándo sucederá eso, y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Jesús les respondió: Mirad que no os engañe nadie.
porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis también hablar de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis. Porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Todo esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento. Entonces os entregarán a la tortura y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas, que engañarán a muchos. Y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero, para dar testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Cuando veáis, pues, la abominación de la desolación, anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que lea, que entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en el terrado, no baje a recoger las cosas de su casa. Y el que esté en el campo, no regrese en busca de su manto. Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de sábado. Porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo, desde el principio del mundo, hasta el presente, ni volverá a verla. Y si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría nadie, pero en atención a los elegidos se abreviarán aquellos días. Entonces, si alguno os dice, mirad, el Cristo está aquí o allí, no lo creáis. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Mirad que os lo he predicho. Así que si os dicen, está en el desierto, no salgáis, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago sale por oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta, y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. De la higuera aprende de esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que Él está cerca, a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora, nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, estarán dos en el campo, uno es tomado, el otro dejado. Dos mujeres muriendo en el molino, una es tomada, la otra dejada. Velad, pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Entendedlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le horadas en su casa. Por eso, también vosotros estad preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para darles la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su Señor, al llegar, encuentre haciéndolo así.
yo os aseguro que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si el mal siervo aquel se dice en su corazón, mi señor tarda, y se pone a golpear a sus compañeros y come y bebe con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera y en el momento que no sabe. Le separará y le señalará su suerte entre los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Capítulo 25 del libro de Mateo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que, con su lámpara en la mano, salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias, y 5 prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas tomaron aceite en las alcuzas. Como el novio tardara, se adormilaron todas y se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito: ya está aquí el novio. Salid a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes replicaron: no, no sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Es mejor que vayáis donde los vendedores y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Es también como un hombre que, al ausentarse, llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad. Y se ausentó. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Llegándose el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los 2 talentos dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido 1 talento dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo, y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías, pues, haber entregado mi dinero a los banqueros, y así, al volver yo, habría cobrado lo mío con los intereses. Quitadle, por tanto, su talento y dádselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene, se le dará y le sobrará. Pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil, echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Era forastero, y me acogisteis. Estaba desnudo, y me vestisteis.
enfermo, y me visitasteis. En la cárcel, y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, cuando te vimos hambriento, y te dimos de comer, o sediento, y te dimos de beber. Cuando te vimos forastero, y te acogimos, o desnudo, y te vestimos. Cuando te vimos enfermo en la cárcel, y fuimos a verte. Y el rey les dirá: en verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer. Tuve sed, y no me disteis de beber. Era forastero, y no me acogisteis. Estaba desnudo, y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces dirán también estos: Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos. Y él entonces les responderá: en verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. Capítulo 26 del libro de Mateo. Y sucedió que, cuando acabó Jesús todos estos discursos, dijo a sus discípulos: Ya sabéis que dentro de 2 días es la Pascua, y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Entonces los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, llamado Caifás. Y resolvieron prender a Jesús con engaño y darle muerte. Decían sin embargo: durante la fiesta no, para que no haya alboroto en el pueblo. Hallándose Jesús en Betanía, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer que traía un frasco de alabastro, con perfume muy caro, y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba a la mesa. Al ver esto los discípulos se indignaron y dijeron: Para que este despilfarro se podía haber vendido a buen precio y habérselo dado a los pobres. Mas Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues una obra buena ha hecho conmigo. Porque pobres tendréis siempre con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Y al derramar ella este ungüento sobre mi cuerpo, en vista de mi sepultura lo ha hecho. Yo os aseguro, donde quiera que se proclame esta buena nueva, en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes. Y les dijo: ¿qué queréis darme, y yo os lo entregaré? Ellos le asignaron 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarle. El primer día de los Asimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer el Cordero de Pascua? Él les dijo: Id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado, y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: Yo os aseguro que uno de vosotros me entregará. Muy entristecidos, se pusieron a decirle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que ha mojado conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle: ¿soy yo acaso, Rabí? Dísele. Sí, tú lo has dicho. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y, dándoselo a sus discípulos, dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio diciendo: Bebed de ella todos. Porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados.
y os digo que desde ahora no beberé de este producto de la vida hasta el día aquel en que lo beba con vosotros, nuevo, en el reino de mi Padre. Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces les dice Jesús: Todos vosotros vais a escandalizaros de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Mas después de mi resurrección, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro intervino y le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro, esta misma noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Dícele Pedro: Aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Y lo mismo dijeron también todos los discípulos. Entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní, y dice a los discípulos: Sentaos aquí, mientras voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice: Mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra, y suplicaba así: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Viene entonces donde los discípulos y los encuentra dormidos. Y dice a Pedro: ¿Con que no habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad, para que no caigáis en tentación. Que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, por segunda vez oró así: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Viene entonces donde los discípulos y les dice: Ahora ya podéis dormir y descansar. Mirad, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos. Vámonos. Mirad que el que me va a entregar está cerca. Todavía estaba hablando, cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo numeroso con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que le iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo dé un beso, ese es. Prendedle. Y al instante se acercó a Jesús y le dijo: Salve, Rabí. Y le dio un beso. Jesús le dijo: Amigo, a lo que estás aquí. Entonces aquellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. En esto, uno de los que estaban con Jesús echó mano a su espada, la sacó y, hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le llevó la oreja. Dícele entonces Jesús: Vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñen espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo yo rogar a mi Padre, que pondría al punto a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Mas, ¿cómo se cumplirían las escrituras de que así debe suceder? En aquel momento dijo Jesús a la gente: ¿Como contra un salteador habéis salido a prenderme con espadas y palos? Todos los días me sentaba en el templo para enseñar, y no me detuvisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos le abandonaron todos y huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro le iba siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y, entrando dentro, se sentó con los criados para ver el final. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte. Y no lo encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Al fin se presentaron 2. Que dijeron: Este dijo: Yo puedo destruir el santuario de Dios, y en 3 días edificarlo. Entonces, se levantó el sumo sacerdote y le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero Jesús seguía callado. El sumo sacerdote le dijo: Yo te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dícele Jesús: Sí, tú lo has dicho.
Y yo os declaro que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece? Respondieron ellos diciendo. Es reo de muerte. Entonces se pusieron a escupirle en la cara y a abofetearle, y otros a golpearle, diciendo. Adivínanos, Cristo. ¿Quién es el que te ha pegado? Capítulo 27 del libro de Mateo. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Y después de atarle, le llevaron y le entregaron al procurador Pilato. Entonces Judas, el que le entregó, viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento, y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo. Pequé entregando sangre inocente. Ellos dijeron. ¿A nosotros, qué? Tú verás. Él tiró las monedas en el santuario. Después se retiró y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes recogieron las monedas y dijeron. No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero como lugar de sepultura para los forasteros. Por esta razón ese campo se llamó campo de sangre, hasta hoy. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue apreciado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel. Y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador, y el procurador le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús. Sí, tú lo dices. Y, mientras los sumos sacerdotes y los ancianos le acusaban, no respondió nada. Entonces le dice Pilato. ¿No oyes de cuántas cosas te acusan? Pero él a nada respondió, de suerte que el procurador estaba muy sorprendido. Cada fiesta, el procurador solía conceder al pueblo la libertad de un preso, el que quisieran. Tenían a la sazón un preso famoso, llamado Barrabás. Y cuando ellos estaban reunidos, les dijo Pilato. ¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, el llamado Cristo? Pues sabía que le habían entregado por envidia. Mientras él estaba sentado en el tribunal, le mandó a decir su mujer. No te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos lograron persuadir a la gente que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Y cuando el procurador les dijo. ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Respondieron. A Barrabás. Díceles Pilato. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, el llamado Cristo? Y todos a una. Sea crucificado. ¿Pero qué mal ha hecho? Preguntó Pilato. Mas ellos seguían gritando con más fuerza. Sea crucificado. Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente diciendo. Inocente soy de la sangre de este justo. Vosotros veréis. Y todo el pueblo respondió. Su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, les soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de azotarle, se lo entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Le desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura. Y, trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha una caña. Y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo. Salve, rey de los judíos. Y después de escupirle, cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron a crucificarle. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón, y le obligaron a llevar su cruz. Llegados a un lugar llamado Gólgota, esto es, Calvario. Le dieron a beber vino mezclado con hiel.
Pero él, después de probarlo, no quiso beberlo. Una vez que le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando a suertes. Y se quedaron sentados allí para custodiarle. Sobre su cabeza pusieron, por escrito, la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y al mismo tiempo que a él crucifican a dos salteadores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que destruyes el santuario y en 3 días lo levantas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, y baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes junto con los escribas y los ancianos se burlaban de él diciendo: A otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz, y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que le salve ahora, si es que de verdad le quiere, ya que dijo: soy hijo de Dios. De la misma manera le injuriaban también los salteadores crucificados con él. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. Y alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz: Elí, Elí. Lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: A Elías llama a este. Y enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y, sujetándola a una caña, le ofrecía de beber. Pero los otros dijeron: Deja, vamos a ver si viene Elías a salvarle. Pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. En esto, el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. Tembló la tierra y las rocas se hendieron. Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Y, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Por su parte, el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: Verdaderamente este era hijo de Dios. Había allí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato dio orden de que se le entregase. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Y lo puso en su sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Luego, hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente a la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato. Y le dijeron: Señor, recordamos que ese impostor dijo cuando aún vivía: a los 3 días resucitaré. Manda, pues, que quede asegurado el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, y la última impostura sea peor que la primera. Pilato les dijo: Tenéis una guardia. Id, aseguradlo como sabéis. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Capítulo 28 del libro de Mateo. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose, hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: Vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid, ved el lugar donde estaba. Y ahora id enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Ya os lo he dicho.
Ellas partieron a toda prisa del sepulcro, con miedo y gran gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. En esto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: Dios os guarde. Y ellas, acercándose, se asieron de sus pies y le adoraron. Entonces les dice Jesús: No temáis. Id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Estos, reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles: Decid, sus discípulos vinieron de noche y le robaron mientras nosotros dormíamos. Y si la cosa llega a oídos del procurador, nosotros le convenceremos y os evitaremos complicaciones. Ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas. Y se corrió esa versión entre los judíos, hasta el día de hoy. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y al verle le adoraron. Algunos sin embargo dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.